En este caso a cargo de José Guirao, es el jefe del Servicio de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, que va a abordar uno de los temas quizá más sensibles que afectan a la fertilización de los cultivos, como es la determinación de esas zonas vulnerables, una normativa con especial incidencia aquí en Castilla y León. Y quería agradecer en primer lugar a José, que nos acompañe otro año más. La verdad es que eres un veterano ya de nuestras jornadas. Y bueno, en esta ocasión Jaime Orcajo no ha podido acompañarnos, pero José Guirao ha tenido la deferencia de venir a hablar sobre este tema. Y nada, cuando quieras, José, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Yo pensé que me había quitado ya de estas cosas y seguro que alguno todavía me conoce porque hasta el año 2022 estaba pues como los titiriteros, iba por todos los lados hablando de las zonas vulnerables y del nitrógeno, y si buscáis en internet, en el Congreso de Viñalta, estuve aquí, todavía está colgado las presentaciones. Pues creo que desde el Congreso de Viñalta voy a aportar pocas novedades, pero voy a contar con lo que hay aquí. Y voy a ser el malo de la película, porque voy a presentaros una legislación que no es nada favorable a los intereses agrarios. Si los intereses agrarios es producir mucho a cualquier precio. Vamos a intentar, o intentamos desde la Administración, dos cosas. En este caso, de la Administración de Medio Ambiente. Yo estoy ahí por la parte de medio ambiente, que es conjugar la actividad agraria con una práctica compatible de la agricultura que no sea dañina para el medio ambiente. Y en este caso tenemos los nitratos como un elemento vertebrador de uno de los grandes problemas y retos a los que se enfrenta la economía agraria. Y me gusta más hablar del mundo agrario que del mundo de la agricultura y el suelo, aunque este congreso del suelo, porque aquí vamos a hablar de nitrógeno, y el nitrógeno dentro de los input y de los output que hay es el suelo. Es una pena que la verdad, y bueno, mis disculpas, cuando yo hago estas presentaciones pongo una pequeña diapositiva sobre el ciclo del nitrógeno en el suelo, donde se ve todas las entradas y salidas. Y el problema de las salidas es que como no hagamos un buen uso de la fertilización de nuestros cultivos, vamos a tener excedentes. Y aquí vamos a ver un problema que es el derivado del nitrato, pero el uso inadecuado del nitrógeno tiene otros problemas, como es el amoníaco, que seguro que lo conocéis, y luego tenemos el problema de los óxidos de nitrógeno. Pero vamos a hablar del nitrógeno como nitrato y el problema de las zonas vulnerables y la legislación que hay. Ya os he dicho que me quité hace un par de años y vengo sustituyendo a Jaime Fernández, que es el que se ocupa ahora de todas estas cosas desde que yo me fui. Y si esto funciona, que ahí está. Tenemos lo que os anticipaba, el nitrógeno como un problema ambiental, y cuando hablo de problemas siempre es desde el punto de vista de una gestión inadecuada del nitrógeno. El nitrógeno no es un problema en sí. El nitrógeno es esencial para que la actividad agraria, el crecimiento de nuestros cultivos, y todos lo sabemos, que cuando crecen mejor y más sanos. Pero si se aplica el nitrógeno de forma inadecuada, en exceso, es un problema. Porque aun siendo un verdadero necesidad para el cultivo, se puede aplicar, y bueno, según los datos que tenemos en nuestras manos, luego os daré alguno más, tenemos un 50% del excedente de los vertidos en aguas superficiales es debido a la agricultura, ese nitrógeno que encontramos en aguas superficiales. Ese nitrógeno que encontramos en aguas superficiales es el responsable del crecimiento desordenado de algas y organismos superiores en nuestros arroyos, ríos, charcas y aguas superficiales. De alguna manera, poner como ejemplo el Mar Menor es muy fácil y gratuito, pero es el ejemplo paradigmático de lo que significa un uso o una aplicación inadecuada del nitrógeno. Y fijaros bien que no he dicho en ningún momento, y procuro hablar con la corrección propia, nitrógeno independientemente de la fuente, porque vincularlo a las prácticas agrícolas de fertilización inorgánica puede ser adecuado,
pero también puede ser adecuado a los restos de cosecha del año anterior, al nitrógeno que se aporta con lodos, con residuos, subproductos y los estiércoles y o purines que se aplican como fertilizante. Si asumamos todo eso, el 50% del nitrógeno que hay en el agua, y yo diría que más, es de origen superficial. Las sustancias, al final, independientemente de su origen, no es un problema que sea un purín o que sea el amonitro o que sea el NPK. El problema es una cuestión de balance. Y por eso, con posterioridad, va a hablaros desde el ITACI y en la transposición o la aplicación de la agricultura 4.0 de programas y aplicaciones para determinar las necesidades del cultivo en cuanto al nitrógeno y a otros nutrientes. Porque lo que se trata desde la administración y todas las reglas que vamos a poner y que hemos puesto, y tenemos muchas, es que se armonice el uso del nitrógeno, que no haya excedentes. Porque un excedente de nitrógeno, además de eso, produce unas pérdidas muy importantes de dinero al sector agrícola. Tenemos también vertidos de aguas residuales urbanas o industriales, cada vez menos, porque gracias a Dios estamos depurando cada vez más las aguas residuales e industriales y los niveles de los vertidos se ajustan mucho. Entonces, en aguas superficiales, realmente el 50% yo iría incrementándolo hacia las aguas de origen, vamos, la contaminación es agraria. Y además, como ponen en el último elemento, es de origen difusa. Castilla y León tenemos 94.000 kilómetros cuadrados, de los cuales agrícolas o de uso agrícola podemos estimarlos en 55.000. Realmente tenemos 55.000 focos, por decirlo que cada kilómetro cuadrado sería un foco. Porque cada vez que estamos abonando, el hecho de que haya un desequilibrio en el abono, y ya no hablo de la cantidad total, sino incluso en el momento en el que se aplique, puede producir un desorden en cuanto a la aplicación de nitrógeno. Y ese va a las aguas superficiales o a las profundas. Tengo hasta ahí cuarto, ¿no? Sí. ¿No? Hasta ahí 10. Perfecto. No me voy a pasar. Bueno. A mí me gustaba más utilizar, y si veis mis charlas, utilizo otras gráficas que en el fondo, bueno, este viene de ANFE, que es la Asociación Nacional de Fertilizantes Españoles, en cuanto al consumo. Me gusta más utilizar la que proviene del balance del nitrógeno de la agricultura española, primero porque lo hace el mapa, que en principio tiene una posición ecuánime, y además no habla solamente de la cantidad de nitrógeno que se está vendiendo o que se está utilizando en Castilla y León, sino del balance, y en este caso al final de lo que venimos diciendo, que en Castilla y León, dependiendo del año, y en España en general, tenemos una evolución desde el año 70 que estamos contabilizando el nitrógeno de un excedente de 25 kilogramos. Este nitrógeno que hay excedentario no es todo de origen de lo que yo aplico como un sulfato amónico o como un abono químico, sino del balance del nitrógeno en todas sus formas y fuentes. Significa que una media de hectárea de que cultivo en Castilla y León, de las 55.000, podéis hacer el cálculo, 25 por 55.000 hectáreas, bueno, 55.000 kilómetros cuadrados o 5.500.000 hectáreas, la cantidad de nitrógeno que estamos perdiendo. Es el nitrógeno que se pierde dentro de lo que hay en la aplicación sobre el terreno. Y no solamente eso, sino que además es un daño o un posible daño ambiental muy, muy grande. Porque el excedente de nitrógeno... A ver. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Ahí. El problema ambiental del nitrógeno no solamente es en cuanto a la pérdida que tenemos, sino que las aguas contaminadas o las aguas con un contenido superior a 50 miligramos litro no son aptas para el consumo humano. Directamente ese agua no se puede beber, sea superficial o subterránea, según nuestro ordenamiento sanitario y según las recomendaciones de la OMS. Y además, por debajo de ese nivel y por encima con mucho mayor motivo, el consumo de aguas de 50 miligramos en mujeres, niños pequeños pueden producir enfermedades muy, muy serias como la metamoglobinemia o la enfermedad del infante azul. Además, y esto es cosecha, a mí me gusta muy poco decirlo,
porque es sentar una... No hay pruebas fehacientes, aunque sí que hay muchísima información al respecto del posible efecto cancerígeno, pero no exactamente del nitrato. Cuando se consume aguas con nitrato en ambientes reductores, como puede ser nuestro estómago, y en presencia de determinados catalizadores como el hierro o como determinados metales, se puede producir la reducción de ese nitrato a nitrito. Y en presencia de aminas terciarias muy propias de alimentos, pues como las cervezas o como muchos alimentos, pues pueden producir la formación de nitrosaminas. Y fijaros bien todo lo que estoy diciendo. Puede en presencia en ambiente reductor. Las nitrosaminas sí que son y están demostradas que es un cancerígeno como la copa de un pino. Entonces, hablar del efecto cancerígeno, bueno, en principio, de sembrar la duda sobre un agua que puede tener incluso niveles de potabilidad. En cualquier caso, tenemos multitud de documentación al respecto sobre los problemas. Y luego económicas directas. Pero porque si tenemos un agua contaminada, el primer efecto es que la gente tiene el fea costumbre de beber. Y si tiene la fea costumbre de beber, habrá que darle agua. Y si no tiene agua, estamos todos los veranos llevando montones de camiones. A ver si sale esto. Tenemos estaciones de depuradoras, desnitrificadoras, y estamos llevando agua de boca en la mitad del Duero, la sur del Duero. Estamos llevando agua de boca en camiones y en agua mineral a muchos pueblos. Y estamos construyendo una multitud de estaciones de tratamiento de aguas potables mediante desnitrificadoras. Porque prácticamente en la tecnología del agua se puede hacer todo. La cuestión es dinero. Con una resina de cambio, ósmosis, podemos llegar a quitar el nitrógeno. Pero el nitrógeno de un agua para dar de boca a un pueblo o a una comunidad, al final sabéis quién lo paga, ¿no? Lo estamos pagando todos. Y todo significa repercutir el daño de una contaminación a toda la sociedad. Esa repercusión económica la está asumiendo la sociedad frente a la máxima de la ley de medio ambiente, que es el que contamina paga. Lo que pasa es que aquí, con una contaminación difusa, no hay manera de poder responsabilizar a nadie. Y además no solamente tenemos problemas de contaminación, sino que además políticas, abastecimientos, tenemos todo, a ver, bibliografía y coger el periódico todos los años como para hartarnos, y cada vez más concretamente en el sur del Duero. Además de todo eso, os anticipé, también hay un problema de la eutrofización de las aguas. La eutrofización de las aguas es un fenómeno natural en el que el crecimiento desordenado de algas y organismos superiores lo empozoña. Llega a un nivel de empozoñamiento, y no os hablo del ciclo, donde impide el paso del agua, la actividad clorofílica, y al final un agua superficial se puede convertir en un agua sin vida. Se pierde todo tipo de vida por un problema de eutrofización de las mismas. Esto está pasando y ha pasado en el Mar Menor y en algunas charcas y en algunos sitios. El nivel de eutrofización es muy alto en determinadas aguas superficiales de nuestra red hídrica de Castilla y León. Ojalá no lleguemos a los niveles del Mar Menor. Y en estos momentos la normativa aplicable, que es lo que decía antes Camino, lo que tiene que ser benévola o no benévola, emana de una primera directiva. La primera directiva, la directiva más antigua en vigor que hay en la Unión Europea es la directiva de nitratos. Fijaros bien que es del 91. El éxito de esta directiva es, pero un total y estridente fracaso. Y sigue en vigor porque no hay manera. De hecho, esta directiva como tal nos obliga a una transposición en nuestro ordenamiento legal. En el ordenamiento legal fue el decreto del año 96 el primero. Tardamos 5 años en establecer el decreto del 96, Real Decreto, en el que, pues de una forma casi literal, transponíamos la directiva. El éxito de ese Real Decreto, pues también nulo. Ese Real Decreto nos obligaba a las comunidades autónomas a establecer códigos de buenas prácticas agrarias y declaraciones de zonas vulnerables. En alguna de mis charlas siempre hago historiografía del término. Primero hicimos en el 98 una primera declaración de zonas vulnerables, patética. En el 2009 intentamos hacer algo mejor. En algunos pueblos, después de 10 años, todavía no sabían ni que estaban declaradas zonas vulnerables. El éxito fue bastante poco
esperanzador. Bueno, en 2020 se establece una nueva declaración de zonas vulnerables, el decreto 5-2020, en el que se declaran zonas vulnerables en Castilla y León 14.000 kilómetros cuadrados y 410 y no sé qué municipios. Y sin embargo, después de haber hecho los deberes de forma muy ambiciosa, aparece un nuevo Real Decreto en España, el 47, ese que tenéis ahí, que nos cambia las reglas de juego. Visto el éxito que tiene la Unión Europea en todo lo que hay, España decide ir un poquito más allá. Y ese poquito más allá dice, en vez de 50 voy a bajar en las aguas subterráneas a 37,5. En las aguas superficiales será agua contaminada, no 50, sino 25, o aquellas que tengan mal estado ecológico de acuerdo al Real Decreto de Aguas. Y además, un punto está contaminado y todo lo que le antecede desde el punto de vista del vertido a ese punto. Y además nos da unas instrucciones para que cambiemos los parámetros de juego y hagamos revisiones de todo lo que tengamos. Entonces, básicamente, lo primero que nos dice ese Real Decreto 47 es que tenemos que determinar la masa de agua afectadas. Eso se hizo en mayo de 2022. Esa masa de agua afectadas eran puntitos donde teníamos colocadas un vector diciendo pipi, 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 este punto está muy jorobado, por no decir otra palabra. Y a continuación obliga a las comunidades autónomas, es decir, en este caso de la que hablamos, de la Comunidad de Castilla y León, a que revise sus zonas vulnerables. Ya estamos trabajando en ellos. Ya os daré un avance de lo que tenemos. Luego, además, establecer programas de actuación y códigos de buenas prácticas agrarias. Código de buenas prácticas agrarias tenemos el que viene del decreto 5-2020 de 25 de junio. Y el programa de actuación lo tenemos del año 21-22, que es el 396, la orden MAM, Orden de Medio Ambiente de la 396. Pero tenemos que revisarla. Y además tenemos que elaborar y ejecutar programas de control y revisar lo que hubiera. Pues sobre esto, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué legislación amable vamos a tener? Pues no os voy a dar muchas alegrías. Porque la determinación de masas de aguas afectadas que proviene de la es una orden ministerial de mayo del 2022 como consecuencia de la obligación derivada de la 47, marca todos esos puntos. Ese punto está considerado como masa de agua afectada. Y en función de esos puntos, y en ese momento, que es el 22, yo os recuerdo que estamos terminando el año 24, y os digo que del 23 y el 24 los datos no son mejores, pues tenemos que elaborar una revisión de las masas de aguas afectadas. Por debajo, si os veis sombreado en el punto de arriba, tenemos las actuales zonas vulnerables, que son de 14.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 415 o 416 municipios. Pues con estos mimbres tenemos que trabajar. Os digo, era una orden, no es una resolución de mayo del 22. Y además con estos mimbres, y también vamos a trabajar con la planificación hidrológica. Aquí estoy trabajando con la presentación de Jaime Fernando. Pues lo que hace es marcaros en la planificación hidrológica, tenemos planes hidrológicos, lo que la Confederación, en este caso del Duero, pero os recuerdo que en Castilla y León tenemos 5 cuencas hidrográficas y 6 demarcaciones. Es decir, con poco contenido tenemos que escuchar también lo que dice el Cantábrico Oriental y el Occidental, el Miño-Sil, el Tajo y el Ebro. Bueno, pues porque sobre todo en el Ebro tenemos la zona de Burgos y la zona de Soria muy tocada. Y en el Tajo tenemos algún puntito, que es el envase de Burguillo, que deberíamos considerar. Y en el Bierzo y en el Miño-Sil tenemos alguna masa de agua afectada. Bueno, pues con la planificación hidrológica y el estado que ellos determinan de cómo está la masa de agua subterránea, pues con estos datos jugamos y además de estos datos, vamos a establecer un nuevo mapa de zonas vulnerables. ¿Qué criterios vamos a utilizar? Y estos con los datos del año 22. Pues que todo punto que se detecte contaminación, esos puntitos rojos que teníais, con independencia si el origen es agropecuario, que es que aquí no hay ganadería ni hay agricultura. La Unión Europea no le importa. O una mezcla indeterminada, y para ello, lo hablaba antes, llevamos con un estudio de isótopos,
buscando vincular el origen del tipo de contaminación de nitrógeno. Se ha hecho un esfuerzo por parte de la comunidad autónoma que se ha completado con un estudio del Ministerio. Los datos, en principio, yo lo que he visto, hay alguno que sí que es concluyente, pero en principio todavía la posibilidad de enfrentar origen agrario con contaminación, origen ganadero con contaminación o incluso origen antrópico como el vertido de aguas residuales con contaminación no es del todo claro. Entonces nos quedamos con el aspecto normativo. Tengo el agua contaminada, zona vulnerable. Y no solamente zona vulnerable, sino todo lo que provenga por arriba, ¿vale? Para eso tenemos la directiva, tenemos el Real Decreto 47 y vamos a ver qué es lo que tengo sobre nuestro terreno agrícola. Y sobre nuestro terreno agrícola, además de todo lo que tenemos presiones ganaderas. Y las presiones ganaderas no son responsables de la contaminación, pero en determinados sitios no son nada aconsejables que haya más presión. Pues porque si yo tengo un pueblo, y aquí lo que tenemos determinado es el factor agroambiental. Ese es el dibujito. El factor agroambiental es el contenido en nitrógeno por hectárea de superficie agraria útil que hay por término municipal. Es un dato que tenéis en la web de la Junta de Castilla y León, es accesible público y hasta el día de diciembre del 23 me he encargado yo de nutrir esos datos, con datos que me pagan los correspondientes compañeros de agricultura en base al censo agrario. Bueno, pues además del factor agrario, el índice de carga ganadera y los datos de calidad de la agua de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero y con distintas fuentes de información, pues vamos a elaborar una nueva propuesta. Ya hay una fase de borrador muy avanzada, donde siendo muy generosos y centrándonos en los datos de 2022, que si vamos a 23 y 24, pues nos estamos enfrentando a unos 20.000 kilómetros cuadrados, 19.000 que ponen ahí, y a 466. Esto es un avance, el primera elaboración. Eso significa que prácticamente el 40% de la superficie agraria de Castilla y León es objeto de declaración de zona vulnerable, o va a serlo en cualquier caso. Y además no vamos a modificar el Código de Buenas Prácticas Agrarias que emana del Decreto 5-2020 de 25 de junio y estamos iniciando la tramitación de ese decreto. Se va a someter a información pública y se va a tener la correspondiente participación por parte de todos. Os recuerdo que la zona vulnerable tiene una implicación muy importante dentro de la actividad agraria, porque aunque esté en suspenso el cuaderno en cuanto a la aplicación, las obligaciones derivadas de la condicionalidad siguen en vigor. Y cuando la condicionalidad dice determinadas prácticas en cuanto a fertilizantes, si queréis o queremos cobrar esa ayuda, hay que cumplir con la normativa que emana de la Unión Europea. Y una zona vulnerable tiene unas limitaciones. La limitación y la máxima de la zona vulnerable es que hay que fertilizar de acuerdo a las necesidades del cultivo, para lo cual hay que hacer una transferencia de conocimiento en materia de fertilización muy importante y utilizar herramientas, todas las herramientas que haya a nuestro alcance, como la que os va a contar luego David, el Satibum que ha desarrollado el Itacil. Porque si no fertilizamos de forma adecuada, pues vamos a tener problemas. Un minuto, sí, ya he terminado. Tenemos por otro lado el programa de actuación, que es el que determina cuáles son las obligaciones de esas zonas vulnerables. Muy presumiblemente, aunque hemos tenido un pilot, que es una especie de juicio que nos hace la Unión Europea, vamos a modificar unas cuantas cosillas en cuanto a pendientes y a cuanto a tiempo de exposición. El 396 prácticamente va a continuar. Lo único que va a haber es una gran ampliación o una ampliación considerable de las zonas vulnerables. ¿De acuerdo? Y creo, a ver si quiere funcionar, porque las implicaciones para los agricultores, lo que os decía, ajustar a una fertilización adecuada y no se va a poder utilizar más de una determinada dosis de productos orgánicos, 170, que es lo que dice ahí. Y para los ganaderos la obligación de 4 meses. Esto es muy laxo. Realmente la obligación, como venga derivada de una autorización ambiental, es que se almacene el purín o el estiércol el tiempo necesario fuera de lo que signifique la aplicación como fertilizante orgánico.
Esto, bueno, yo no lo hubiera puesto, pero en cualquier caso lo tenemos ahí. Herramientas a vuestra disposición, parametrización avanzada, descripción inicial del problema y luego la aplicación Sativum, sobre lo que os va a contar desde una fría en la continuación de forma más profusa. Y yo por mi parte no tengo mucho más que contaros, creo que me he ajustado al tiempo. Me llamo José Guirao, muchos ya me conocéis y los que no me conocéis sabéis que trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y que no consigo quitarme los nitratos ni las zonas vulnerables de mis espaldas ni queriendo. Y esto es como un déjà vu y lo voy a tener para toda la vida. Y muchas gracias por vuestra atención. La biodiversidad, los patógenos, la nutrición y la adaptación al estrés definen la salud del suelo, un ente vivo que responde ante agentes externos como el cambio climático, las plagas y sistemas de producción cada vez más exigentes. En Biome Makers, líderes de la industria AgTech, desciframos el microbioma del suelo analizando la información biológica de cada cadena de ADN para descubrir qué microbios lo componen, sus funciones y cómo se comportan entre ellos, proporcionando datos clave para una mejor toma de decisiones agrícolas. Nuestra tecnología BigCrop es el estándar para la salud del suelo. Una poderosa herramienta con inteligencia artificial, la mayor base de datos de microorganismos mundial y computación inteligente. Restaura la salud del suelo, consigue cultivos más rentables, desarrolla y diferencia insumos agrícolas de forma más eficiente y recomienda los productos más adecuados. BigCrop, el estándar mundial para la salud del suelo. Econatura es una empresa de biotecnología que lleva 25 años desarrollando, fabricando y comercializando insumos para agricultura, todo a partir de extractos naturales en sustitución de los químicos de síntesis. La empresa se fundó en 1999, la fundó Juan Nieto del Río y tuvo una visión a partir de experiencias personales, sobre todo porque vio que se estaban echando muchos contaminantes en la agricultura y fundó Econatur. Nuestros clientes son empresas distribuidoras de insumos agrícolas, se encuentran en distintos países y son empresas claves para la agricultura de cada uno de los países donde queremos abordar nuestra internacionalización. Vendemos en países como México, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Italia, Portugal, Grecia, Egipto, Turquía, Marruecos, Argelia y Túnez. Iniciamos nuestra actividad exportadora en el año 2005. Actualmente la facturación en el departamento de exportación representa el 50% de la facturación anual de la empresa. Hoy en día está en la frontera del conocimiento y apostar por la innovación es necesario para sobrevivir. Es lo que nos permite competir a nivel internacional con empresas que son mucho más grandes. De esta apuesta han salido 10 patentes y somos verdaderos especialistas en procesos de extracción de principios activos naturales. Nuestro plan de futuro es liderar la agricultura molecular. Necesitamos que sean rentables para el agricultor y asequibles para el consumidor.
Es nuestro recurso fundamental. Nos sostiene, nos alimenta, nos cuida. El suelo es nuestra fuente de vida. Es donde empieza todo. Por eso, cuidarlo es nuestro principal desafío. Porque una producción de calidad y en cantidad comienza por cómo se encuentra el suelo. Por eso, en Provelte nos renovamos para reforzar nuestro compromiso, para hacerte una promesa. Somos responsables de la salud humana desde el origen, desde la tierra y desde nosotros mismos. Trabajamos día a día en búsqueda de soluciones que cuiden del suelo e impulsen su potencial para hacer frente a los retos del mañana. Miramos al futuro y apostamos por la innovación en agrobiotecnología. Creamos soluciones integrales que combinan estrategias preventivas y paliativas apoyadas en herramientas digitales que permitan gestionar la salud del campo con eficacia y sin residuos. Porque nos afecta a todos. Campo, ciudad, agricultor, consumidor, industria, sociedad. Todos somos parte de la misma cadena y nuestro impacto trasciende mucho más que el cultivo. Es ahí donde nace el bienestar. Empieza en la tierra. Empieza con nosotros. Provelte. Nos encantan los pueblos. Si fuéramos un pueblo, seríamos el 7256. Estaríamos entre nuestros queridos vecinos de Molinos de Duero, La Aldehuela y Castilruiz. Si fuéramos un pueblo, tendríamos un bar, eso seguro. Una tienda, una librería... y una gran oficina desde la que gestionaríamos la comunicación y el marketing B2B de todo un país. Pero nuestro pueblo no es un pueblo corriente. Hoy, entre clientes y profesionales ya somos más de 17.000 vecinos. Y juntos podemos contar miles de historias. Total, que ya no somos tan pequeños. Podríamos ser una ciudad, pero en realidad nuestra esencia es de pueblo. Gracias por hacernos más grandes. We are all aware of the growing challenges of hunger, soil degradation, climate change, and supply chain disruptions. Yara offers a range of solutions promoting regenerative agriculture. At Yara, we define regenerative agriculture as a systematic approach to adopt the best sustainable farming practices that positively impact nature and climate across 5 recurrent themes: climate, soil health, resource use, biodiversity, and prosperity. Yara offers solutions that positively impact these 5 themes in a measurable way. Our aim is to scale up regenerative agriculture farming practices by collaborating with all actors of the food value chain. Together, we can grow a nature-positive food future.